Programa 30. Las otras matemáticas. En este programa se presentarán aspectos del desarrollo de las matemáticas fuera de Europa. Cuando hablamos de las matemáticas y sus orígenes, es común que acudan a nuestra mente nombres como Euclides, Pitágoras, Descartes, Leibniz o Newton. Todos ellos fueron importantes para la evolución de esta disciplina y comparten una característica en común: son europeos. Ahora estudiaremos parte del desarrollo matemático de otras culturas, como la inca y la azteca. Los mexicas registraban las fechas por medio de pictografías. El sistema de numeración de los mexicas era de base vigesimal, no decimal como el actual. El 1 lo representaban con un punto o con un dibujo del objeto que se quería contar. El 20 con una bandera. Y el 400 con una pluma. C, Ome, Yei, Nahui, Chicuey, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chinahui, Maclacli. Maclacli iwan C, Maclacli iwan Ome, Maclacli iwan Yei, Maclacli iwan Nahui, Caxtoli. Caxtoli iwan C, Caxtoli iwan Ome, Caxtoli iwan Yei, Caxtoli iwan Nahui, Sempowali. Para contar 5, colocaban 5 puntos y así sucesivamente hasta 19. Estos números les servían para llevar el registro de cosas y mercancías, como se muestra en algunos códices. Los mexicas también tenían numerales relacionados con observaciones astronómicas. Un símbolo formado de un cuadro con 5 puntos representaba al número 8, porque 5 vueltas de Venus al Sol equivalen a 8 años terrestres. Solo ciertas personas con conocimientos especializados podían descifrar estos numerales. Los mayas utilizaban también un sistema de numeración basado en el 20. Hicieron cálculos para predecir con mucha exactitud la posición relativa de astros como el Sol, la Luna y Venus. Estamos con el doctor Alejandro García Diego Dantán, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor, ¿cómo es que los investigadores han logrado conocer la manera en que los mexicas realizaban los cálculos? Bueno, los investigadores tienen muchos recursos. En particular, trabajamos en grupo. Nos juntamos matemáticos con antropólogos, con lingüistas, con psicólogos, porque ya es imposible conocer una cultura antigua tan compleja viniendo de una sola disciplina. Entonces trabajamos generalmente en grupos, y otra cosa que tenemos es que tenemos lo que se llaman fuentes originales, que son los documentos que ellos escribieron, que ellos nos dejaron. Tenemos códices, por ejemplo, donde ellos con su, digamos, puño y letra dejaron escritos sus cálculos. Tenemos, por ejemplo, edificios, pirámides, donde nosotros podemos ver, estudiar lo que ellos hacían. Doctor, ¿podría platicarnos acerca del mundo de las matemáticas en la cultura maya? Híjole, eso es un mundo riquísimo y es un mundo apasionante. Te puedo platicar rápidamente que de alguna forma el sistema, por ejemplo, del calendario con lo que ellos medían sus días y sus meses es mucho más preciso que el nuestro. Es más preciso que el nuestro en el sentido de que, por ejemplo, todos sus meses tienen exactamente el mismo número de días.
Ellos llegaron a la conclusión que el año tenía 365 días más un pedacito. ¿Qué hicieron ellos para que su calendario fuera exacto? Decidieron que esos 5 días y el pedacito lo dedicarían ellos a fiestas religiosas para adorar a sus dioses. Y los restantes 360 días del año serían para cuestiones laborales. Entonces para ellos fue muy fácil dividir 360 días, es un número par, lo puedes tú dividir de distintas formas en un número exacto de meses. ¿Qué hicieron ellos? Adoptaron la base vigesimal, que es dividir entre 20, y entonces adoptaron la, conveniencia de dividir el año en 18 meses de 20 días. Ellos representaron sus ideas ahí y eso es donde nosotros podemos estudiarlas. Hemos visto los sistemas de numeración de algunas culturas prehispánicas. ¿Sabías que los incas del antiguo Perú tenían un sistema decimal que representaban con nudos? Quipu significa nudo en quechua, la lengua que hablaban. Para contar, los incas utilizaban cuerdas de varios colores que anudaban a una cuerda principal. Estas cuerdas contenían información que interpretaban al observar diferentes elementos, como el número y la posición de los nudos, su color, la forma en la que estaban interconectados, su posición relativa y los espacios que había entre ellos. Los nudos registraban información acerca de los diferentes productos que comerciaban. Los incas también utilizaban los quipús para hacer el censo de su población. Las cuerdas principales podían representar a los hombres, la segunda serie de cuerdas mujeres y la tercera niños. Los quipús utilizaban un sistema decimal por posiciones. El nudo más lejano a la cuerda principal representaba la unidad, el siguiente 10, el siguiente el 100 y así sucesivamente. La ausencia del nudo representaba 0. Por medio de este sistema, los incas podían realizar operaciones sencillas como suma, resta, multiplicación y división. Es sorprendente el gran conocimiento matemático que desarrollaron las culturas prehispánicas y cómo lo aplicaban en diferentes ámbitos de su vida. Ahora toca el turno de explorar las aportaciones que la cultura hindú ha dado a las matemáticas. El ingenioso método de expresar cualquier cantidad posible utilizando únicamente 10 cifras tiene su origen en la cultura hindú. La idea nos parece tan sencilla hoy en día que hemos dejado de apreciar su profunda relevancia. Estas palabras pertenecen al matemático francés Pierre-Simon Laplace. Según el diccionario de la lengua española, eurocentrismo significa tendencia a considerar los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales. Continuamos con el doctor Alejandro García Diego Dantán. Doctor, ¿podría comentarnos acerca del inicio de las matemáticas en la cultura hindú? Los orígenes de las matemáticas en casi cualquier cultura antigua son muy semejantes. La mayor parte de estas culturas tuvieron una necesidad práctica inmediata y es la de medir el tiempo. Ellos llegaron, como otras culturas también en la antigüedad, a medir con bastante precisión este periodo de tiempo que se llama un año y que nosotros lo dividimos esencialmente en 360 o 365 días. Los hindús lo dividieron en 360 días y ellos adoptaron la base o el sistema que nosotros llamamos decimal. Para nosotros es difícil saber con precisión cómo lo hicieron porque la mayor parte de esos documentos se han perdido. Pero de alguna manera esa aritmética que ellos desarrollaron se parece bastante a la nuestra porque como ellos desarrollaron los números, los símbolos que nosotros usamos para representar los números, nosotros tenemos mucha, concordancia con la matemática hindú. Nada más para que te des una idea de qué tan difícil es haber pensado en que existiera un símbolo en matemáticas. Tú dices, ¿qué tan difícil puede ser si todos los días los veo en clase? Todos los días mi maestro de álgebra me usa símbolos. Bueno, pero la primera vez que se introduce el signo de más en la cultura occidental es aproximadamente en el año de 1560. O
O sea, si tú piensas que las matemáticas surgen o se iniciaron aproximadamente en el año 300 a.C., nos llevó 18 siglos conceptualizar ese concepto. Pues lo que hicieron los hindús es fantástico. Viajemos en el tiempo. Estamos en el puerto de Madrás, en la India, en el año 1913. Un joven empleado del puerto escribe una carta para Inglaterra. Estimado señor Hardy, soy contador en el puerto de Madrás. Mis trabajos son considerados importantes aquí en la India. ¿Podría revisar mis manuscritos, darme su opinión y apoyarme para publicarlos en Inglaterra? La carta fue escrita por quien llegaría a ser uno de los matemáticos más importantes de la historia, Srinivasa Ramanujan, que entonces tenía solo 25 años. Ramanujan escribió a G.H. Hardy, un reconocido matemático quien revisó las 120 fórmulas que el joven indio le envió y descubrió que se trataba de un genio. Ramanujan no tuvo formación universitaria, no obstante, tenía una gran intuición para los números. Durante años, trabajó intensamente en buscar el valor de pi con la mayor cantidad posible de cifras decimales. A partir de la información que han obtenido, investiguen en equipo sobre las aportaciones de otros matemáticos y analicen de qué manera estas aportaciones han apoyado el avance en otras disciplinas. Suerte y hasta pronto.